Escribe tu historia, un podcast de Catalina Rotarescu. Hoy es un día soleado de octubre, es una mañana soleada. Me encanta el mes de octubre porque tiene cielos despejados. Y cuando yo vivía en Rumanía, el mes de octubre no tenía cielos despejados. Sin embargo, aquí en México he aprendido con el tiempo a amar este mes. Y vi en los últimos días que la gente anda como en un estado diferente, porque cambia la luz con la llegada del invierno. Yo creo que la luz nos afecta a todos y he visto que la gente está más distraída un poco, no sé, por lo menos es mi sensación. Y por eso, si estás distraída o distraído, te quiero contar una historia personal de una vez que vi una sirena. Y cuando digo que vi una sirena, me refiero a que vi uno de esos seres mitológicos, mitad pez, mitad mujer. Tenía unos 20 años, y vivía todavía en Constanza, esa ciudad en la costa del Mar Negro. Es una ciudad pequeña y yo y mis dos amigos nos gustaba caminar por las noches por las calles de la ciudad sin ningún propósito específico. En un día de verano, me acuerdo que estábamos caminando como a las 12 de la noche por las calles y de repente en la acera, como a unos 200 metros, vi una silueta sobre el pavimento. Y no entendí lo que veía al inicio. Y nos acercábamos y antes de decir nada, caminábamos hacia allá. Y claramente mi pensamiento fue, es una sirena. Y me acuerdo que mi corazón se aceleró y me emocioné muchísimo y empecé a caminar más rápido. Resulta que no era una sirena. Era una persona que estaba desnuda en la calle, tirada ahí. Esa noche esta imagen nos marcó a los tres. Es decir, después de presenciar esto, me acuerdo que nos sentamos sobre el borde de la acera y seguimos hablando de semejante experiencia. Mis amigos no vieron una sirena, su primer pensamiento no era estoy viendo una sirena. Yo me pregunté, ¿por qué? ¿Cómo es posible que mi mente, de forma espontánea, decidió o consideró que era probable que lo que yo estaba viendo en la acera era una sirena? No sé si lo has pensado, pero es muy poco probable que eso suceda. Entonces, yo tenía 20 años, estaba estudiando en la universidad, no era ningún niño chiquito. Sin embargo, me impresionó eso, cómo mi mente pudo considerar que algo tan, no sé si decir improbable o imposible, era factible, ¿no? Y hoy te quiero hablar de programaciones mentales y de cómo funciona nuestra percepción.
parto de esa pregunta que me puse, ¿cómo logré imaginarme que eso, lo que veía, era una sirena? Todos tenemos una serie de historias que viven dentro de nosotros, que son implícitas y que construyen nuestra percepción. Y mi percepción en ese momento estaba construida por el hecho de que viví la mitad de mi vida en la costa del Mar Negro. Es una ciudad donde vivió en la época antigua un poeta que se llama Ovidio, es famoso, un poeta romano que había sido exiliado del Imperio Romano por ofender al César. Y también había crecido leyendo la mitología griega y las famosas sirenas de Ulises. Y de repente, para mi cerebro, lo más probable en ese momento fue que eso era una sirena. Y si lo veo ahora con una mirada racional, te diré que no me lo puedo explicar. Y la forma como están construidas nuestras programaciones no es tan obvia, no es tan directa como pensaríamos. Y a eso voy con esta historia. Por un lado, y eso a mí me pasó con esta anécdota que te conté, es que la programación mental que tenemos se compone de todo lo que consumimos, por un lado, ¿sí? Lo que consumimos construye lo que puede ser posible en algún momento para nosotros. Para mí, que había crecido leyendo historias de la mitología griega, en una ciudad donde había vivido un poeta romano exiliado por ofender al emperador, eso era posible, se volvió posible, y se volvió posible sin que yo decidiera, porque, como te contaba, fue algo espontáneo. Vi la silueta y dije, es una sirena. Y me acerqué solo para comprobar, ¿no? Si vives en una realidad donde ciertas cosas no son posibles, aun si pasan, no las vas a ver. Eso a mí me queda claro. Porque las cosas que consumes a través de libros, a través de programas, a través de una atmósfera que está en tu casa, a través de las pláticas que puedes tener con tus amigos, construyen nuestras programaciones. Nosotros no percibimos, no tenemos acceso a la realidad de forma directa, es decir, existe un proceso de interpretación previo, ¿no?, a la percepción como tal. Y eso sucede en menos de un milisegundo. Y la percepción está formada por lo que yo llamo el triángulo de la percepción, que es lo que vemos o lo que tocamos, literalmente lo que vemos, ¿sí? Después son las cosas que podemos pensar sobre lo que vemos. Yo vi una silueta desnuda en la calle a las 12 de la noche, tirada en el piso. Lo que yo pude pensar sobre eso era que era una sirena. Y las cosas que podemos sentir en relación a lo que pensamos, es decir, si yo pienso, si tú sales hoy o si yo salgo hoy a la calle y veo algo, una forma ambigua en el piso, y pienso es un extraterrestre, si yo no siento cierta emoción que me confirme que eso podría ser posible, no lo tomo en cuenta, no se vuelve parte de mi percepción, me puedo reír incluso, ¿sí? Entonces están las cosas que vemos, lo que sentimos y lo que pensamos sobre lo que vemos. Es importante notar que si no vemos algo, es muy difícil pensar y sentir también. Por eso
creo que es muy importante para la percepción lograr percibir y experimentar cosas, realmente cosas. Es decir, si no tienes ningún tipo de estímulo de la realidad externa, es muy difícil que tu mente, quieras o no, se crea del todo lo que estás pensando. Cuando adopté a mis hijas hace 8 años, iba con ellas a pasear por el campo muchas veces y me acuerdo perfectamente que les enseñé unos árboles que se llaman la ceiba, que tienen esos picos para protegerlos de los animales. A mí me encanta la ceiba. Siempre se me hizo un árbol mágico. Y mis hijas en ese momento tenían, no sé, 4 y 9 años. Y caminando les dije, ese de ahí es un árbol mágico. Y me acuerdo que se maravillaron y que siempre que veían la ceiba, una ceiba, me decían, mira papá, un árbol mágico. Y ahora ya tienen 12 y 18. Y una de las cosas que me maravillan es que la ceiba para ellas sigue siendo un árbol mágico. Y aún más importante, hice posible con esas historias que ciertos momentos de su vida, de nuestra vida, sean mágicos para ellas. Mágicos no en el sentido literal de la palabra es magia, sino la capacidad que tienen de sentir un momento en específico como algo increíble, como que les llene de una sensación de maravillarse de ello, ¿no? Y hace posible muchas cosas, como por ejemplo una vez estuvimos en el océano en el día del Año Nuevo, en la víspera del Año Nuevo, y al atardecer vimos ballenas saliendo a la superficie. Y me acuerdo que las veía a ellas dos con mucha satisfacción, viendo lo mucho que les llenaba ese momento, ¿sabes? Y la existencia de un árbol mágico en la niñez implica que las cosas que nos rodean tienen vida propia y tienen una historia detrás. Y esa historia se vuelve posible. Y entonces cuando crecieron, hay muchas cosas que son posibles para ellas, a pesar de que para muchos otros no son posibles, no son realmente, creo que la palabra sería relevantes o que tienen significado. Entonces, yo conozco muchas personas que vivieron en un mundo cruel y consumieron crueldad. Y cuando crecieron, la bondad dejó de ser posible. Eso ya no es magia, ya no es un árbol mágico, es algo que nos pasa a todos, ¿no? Otras personas consumen ideas religiosas de un solo tipo. Cuando yo crecí, consumí ideas religiosas de muchos tipos, es decir, tuve la suerte de que mis papás y mis hermanos fueron suficientemente abiertos como para introducirme al mundo espiritual y religioso de una forma muy abierta, como si de historias diferentes sobre Dios se tratara, ¿no? Entonces, en alguna parte del mundo se considera esto, en otra parte del mundo ya hay una historia así, Entonces tuve un maestro de historia que nos contó las historias religiosas a una edad que, si lo pienso ahora, diría es totalmente improbable que tenga sentido para un niño de primaria, ¿no?
Sin embargo, eso es parte de lo que consumí, ¿no? Otras personas consumen su propio ego todo el tiempo. Y los hombres creo que consumimos mucho nuestro propio ego. Y después se vuelve, y yo conozco personas para cuales se vuelve imposible, improbable e imposible que haya algo fuera de su propio ego en este mundo. Otras personas consumen, no sé, un montón de material de dudosa calidad y sin textura en relación a su crecimiento personal o espiritual. Creo que hay una invasión de material falto de textura, ¿no? Falto de calidad. Yo a eso le llamo el fast food espiritual. El punto es que de repente la calidad en cual se presentan ciertas ideas, con cual se presentan ciertas ideas, yo estoy convencido que es fundamental porque no son solo las ideas o el contenido, sino también la textura y la calidad del material que hace que para nosotros sea posible percibir diferente la realidad. Para ser más claro, he leído un montón de libros de literatura de todo tipo y siempre ha sido importante para mí leer cosas bien escritas porque creo que eso habilita una capacidad de percibir cosas complejas. Creo que hay fenómenos sencillos, bidimensionales, como ver un dibujo, ¿no? Un dibujo básico, primario, ¿no? En una hoja de papel, y hay dibujos complejos, ahí están las obras de los grandes pintores. Creo que la vida tiene eventos y fenómenos que son sencillos de percibir y otras cosas que nos crean conflictos porque no estamos acostumbrados a percibir de forma tridimensional o de forma compleja. Y una de las cosas que suelen suceder en la vida y no suelen aparecer en materiales simplificados sobre la vida es que en la vida se presentan muchas paradojas. Una paradoja es la coexistencia de dos fenómenos aparentemente contradictorios. Un ejemplo famoso de una paradoja es: te quiero tanto que te odio, o te odio tanto que te quiero. Aparentemente es contradictorio, sin embargo, en la vida suelen suceder las cosas así. En este caso, en este ejemplo, estamos hablando de que hay cierta intensidad de una emoción que hace posible que otra emoción con una intensidad parecida, intensidad parecida, sea posible. Cuando estudié hipnosis, entendí, creo que una de las cosas que más me aportaron estudiar y practicar hipnosis es entender que nuestra percepción no es la realidad. Podemos modificar nuestra percepción y por lo tanto, como no podemos tener acceso a la realidad de forma directa, sino a través de nuestra percepción, podemos modificar nuestra realidad. Creo que todos mis cursos son de una forma u otra sobre este tema.
todos mis entrenamientos tratan sobre esto. Entonces está lo que consumimos, que modifica y que constituye nuestra programación de una forma indirecta. Creo que la forma en cual podemos modificar eso es dirigir nuestra atención de forma intencional y consumir cosas, productos, materiales que tengan esa textura, ¿no? Esa tridimensionalidad, que contengan paradojas, no solo información enunciada, sino la poesía, digamos, de la expresión de una idea o de un concepto. La otra cosa es eso. La segunda cosa que podemos hacer para modificar nuestras programaciones es dirigir nuestra atención de forma, de manera intencional hacia ciertos eventos. Y en otro episodio hablaba de eso y te proponía incluso un ejercicio que podrías hacer y repetir para cambiar tu forma de percibir las cosas. Tuve varias épocas en mi vida cuando me sentía cierto agobio y cierta precariedad de inseguridad económica. Y un día decidí, mientras estaba manejando, que me gustaría sentir en ese momento que yo sentía mucha inseguridad y mucha incertidumbre, que quería sentir que voy por el camino correcto y que las cosas se van a dar. Quería sentir y pensar eso, porque de pensar en mi cabeza lo podía pensar, pero no sentía absolutamente ninguna sensación que me confirmara que eso realmente fuera así. Y entonces busqué mientras manejaba algo visual que me indique que estaba en el camino correcto y que las cosas iban a salir bien. Y entonces, por casualidad, estaba cruzando un puente que está iluminado de noche. Si no vives en Guadalajara, no lo conoces, pero lo puedes buscar, el puente de Lázaro Cárdenas, que tiene unos arcos que se iluminan de varios colores. Y pasé ahí y dije, claro, está este puente, y lo vi con esa idea en la mente, y lo vi como es un puente enorme hacia un castillo mágico de los cuentos. Y me sentí inmediatamente, empecé a sentir esa sensación dentro de mi cuerpo que me indicaba que todo iba a estar bien y que podría sentirme seguro. Y después paré a un semáforo, salí del puente, paré a un semáforo, iba a dar una vuelta a la izquierda y delante de mí había un coche. El coche señalaba, era un coche pequeño, y señalaba una vuelta a la izquierda. Y estaba viendo la luz del coche señalando. Me pareció como alguien que me está haciendo un guiño con el ojo. Y se me hizo, dije, mira, estoy aquí, el universo me está guiñando el ojo, ¿sabes? En estos días que vi mucha gente distraída, tal vez agobiada porque se acerca el final del año y creo que el cambio de luz nos afecta a todos, insisto, la intensidad de esa luz. Pienso que confundimos mucho porque nunca nos enseñaron, confundimos la realidad con la interpretación de la realidad y confundimos la realidad con nuestra percepción de la realidad. Es decir,
Si yo ando en mi coche agobiado, ¿no? No sé, a la hora pico, además, ¿no? Y veo el montonal de coches y el tráfico atorrado, creo que me va a confirmar ese agobio que yo siento. Voy a decir, o sea, mira, estoy aquí, no sé, si tengo una situación complicada en mi vida, esto no, todo está, ¿no? Todo está jodido. Es muy fácil y muy factible sentirlo así, ¿no? Y después, una y otra vez, los eventos del día me van a ir confirmando que todo va mal o que la vida es difícil o que... Y todo eso, que es lo más importante, todo eso va a suceder sin que yo tenga absolutamente ninguna conciencia de lo que me está pasando, de que estoy confirmando una y otra vez algo que yo he aprendido a sentir y he aprendido a percibir. Y entonces, si no has escuchado el episodio en donde hablo de eso, escúchalo. Hablo de este ejercicio de dirigir tu atención, escoger un pensamiento, buscar una imagen que te confirme ese pensamiento y identificar dentro de ti la emoción que te confirma que eso es real, porque sin emociones no sentimos que eso es real. Y parece una broma eso de que sin emociones no creemos real lo que es real, pero también cuando mis hijas estaban muy pequeñas empezamos a ver películas y había películas que daban miedo, había películas que eran de risa y yo me di cuenta que a cierta edad los niños no saben qué es una película, no pueden identificar la diferencia entre realidad y ficción. Entonces mi hija pequeña me preguntó un día, papá, ¿cómo hacen para estar ahí y filmar justo cuando pasan las cosas, ¿no? En la película. Y le dije, no están ahí ni pasan las cosas. Alguien escribió la historia, alguien interpreta, son actores, no sé, le expliqué todo. Se sorprendió y desde ese día en adelante ya no le impactaban tanto las películas, ¿no? Y yo pienso que estamos así en la vida. No sabemos que hay un director, hay un guionista dentro de nuestra cabeza. Hablando de programaciones que tenemos, no sabemos que tenemos un director, un guionista, alguien que pone música, que pone la banda sonora de la película que estamos viviendo en ese momento. Y al no saber, realmente funcionamos como máquinas programadas, porque una máquina no tiene esa conciencia. Entonces, si quieres hacer este experimento, escoge un pensamiento difícil de creer para ti en este momento por la situación que vives y busca una confirmación visual de eso. Cuida mucho lo que estás consumiendo y la calidad de lo que estás consumiendo. Más que el contenido es si el contenido tiene paradojas, es más real o es más cercano a la vida. Al ser más cercano a la vida, tu mente lo reconoce, se vuelve creíble y empiezan a aparecer sensaciones. Esas sensaciones, esas emociones que podamos sentir, hacen que nos reprogramemos de la forma como nos gustaría reprogramarnos. Ahora te voy a contar algo más, algo personal. Como te decía, mis hijas son adoptadas y el proceso legal de esta adopción duró 8 años.
la semana pasada, por fin, finalizamos o estamos finalizando, empezamos a finalizar el proceso y teníamos que ir al proceso legal, ¿no? Entonces, teníamos las fechas y yo me sentí tranquilo. Hace meses que sabía que en octubre iba a ser el final del proceso legal y empecé a construir cierta percepción sobre eso, cierta percepción positiva, porque honestamente soy una persona que, como todos, es fácil que me estresen las cosas importantes. Entonces, lo interesante es que acercándose el día yo me empecé a poner más y más tenso. Y aunque hay muchas cosas que ya no me estresan en mi vida, para eso no estaba entrenado. Y me di cuenta que mi cuerpo, sin mi permiso, se empezó a estresar, se empezó a tensionar. Y eso es una programación, definitivamente. ¿Qué tiene que ver el cuerpo con un proceso legal en donde lo menos que se espera de mí es que me ponga tenso muscularmente, ¿no? Físicamente? Y me di cuenta de eso, que es un fenómeno que si no practico cuando no estoy estresado, cuando no es una situación que es muy importante para mí, cuando llega la situación que es realmente importante para mí, no voy a estar preparado. Entonces, una de las cosas para reprogramarnos es practicar consumir productos de calidad y dirigir nuestra atención y nuestra intención con cierto propósito cuando no estamos en una situación difícil. Y también considerar que nunca llegarás a vivir en nirvana permanente, ¿no? Pero sí es importante y sí es relevante al darte cuenta que estás experimentando algo, ¿sabes? Es una gran diferencia entre experimentar algo y darte cuenta de lo que estás experimentando. Vivir y darte cuenta que estás viviendo. Y nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de hacer las dos cosas en el mismo tiempo. Vivir y darnos cuenta que estamos viviendo y lo que estamos viviendo. Y eso habilita una función nueva, mental, cerebral, que es el famoso testigo, ¿no? Que se está buscando en todas las prácticas meditativas. Y para terminar, creo que hay personas como tú que estás escuchando este podcast a cuales les sirve que yo hable de esta forma, con muchas historias, muchas anécdotas y de forma poco corta, poco concisa sobre ciertos temas, porque creo que necesitamos textura para que las cosas se vuelvan reales en nuestra percepción. Y por eso, si te gusta mi podcast, te invito a que lo recomiendes a otras personas que tú crees que lo podrían aprovechar, que necesitan textura, que necesitan historias, que necesitan menos ideas bidimensionales. Y puedes recomendar mi podcast, te puedes suscribir a él para recibir el nuevo episodio cada viernes en tu plataforma. Puedes, si quieres, me encantaría hacerme una reseña en Spotify. También puedes adquirir mi libro en Amazon, se llama Fácil, reescribe tu historia. Y todo eso para reforzar algo que es importante, que es, hay personas en este mundo que sienten de esta forma también, sienten que requieren más dimensión, más profundidad, más textura en su vida.
y si no confirmamos a los seres alrededor de nosotros que esto es así, no solo para uno, sino para muchos, uno suele perder la esperanza, ¿no? Y una de las cosas más tristes que le pueden pasar a un niño, a una niña, es sentirse raro, sentirse que no está bien, y a un ser humano en general, ¿no? Sentir que algo no está bien del todo conmigo, eso no es normal. Así que te agradezco si haces eso para otras personas. Y hasta la próxima. Reescribe tu historia. Un podcast de Catalina Rotarescu.